Buen día con todos, profesor, compañeros. Nosotros somos integrantes del grupo número 6 del curso Toma de Decisiones y el tema que nos ha tocado exponer es ciencia de datos. La ciencia de datos, en resumen, juega un papel muy importante en prácticamente todos los aspectos de las operaciones y estrategias comerciales, porque nos permite recabar información de los clientes para que las empresas puedan hacer campañas de marketing más sólidas y una publicidad dirigida para aumentar las ventas de sus productos y servicios. Ayuda a gestionar algunos riesgos financieros, detecta transacciones fraudulentas y puede prevenir averías de equipos en plantas de fabricación y otro entorno de empresas industriales. En la práctica, la ciencia de datos combina múltiples campos como las estadísticas, los métodos científicos, la inteligencia artificial, que hoy por hoy está muy en moda con el tema del metaverso, o la forma en que algunas empresas pueden dirigir sus productos o la publicidad en las redes sociales o en programas como Netflix, que ya hemos visto en presentaciones anteriores. Entonces, para poder tomar unas decisiones basadas en datos, ya sea para la planificación estratégica o algún otro uso. Es decir, la ciencia de datos trata de hacer sus fundamentos basados en datos. Los datos son información que se utiliza para encontrar patrones, extraer y darle significado para descubrir un conocimiento en base a estos patrones, en base a los datos. Esta ciencia, a través del análisis, busca obtener respuestas óptimas en la toma de decisiones y para detectar nuevas tendencias. Porque como lo dijo Edward Deming, sin datos solo eres otra persona dando una opinión. Y es que sin los datos no podemos medir algún proceso de la empresa. Y si no podemos medir, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede mejorar. A continuación, mi siguiente compañera seguirá con el tema. Voy a exponer lo que es la introducción de la ciencia de datos, que es el tema del grupo 6. La ciencia de datos es un campo interdisciplinario en el que lo que puede abarcar o involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimientos a un mejor entendimiento o las diferencias de las infraestructuras o la infraestructura que se encuentren, ¿no? También definimos la ciencia de datos como un concepto que unifica tanto lo que es estadístico, los análisis de datos, el aprendizaje automático y sus métodos relacionados para que así sus efectos comprendan y analicen fenómenos y den buenos resultados para lo que son toma de decisiones. También podemos decir que la ciencia de datos tiene su origen en 1962 por un estadístico estadounidense. Y actualmente podemos decir que la ciencia de datos es muy importante tanto para la toma de decisiones de un servicio o de un bien o de tu empresa, basándonos a que tenemos una larga base de datos en la que tú puedes ver de muchos años que están guardados, en lo cual cuadros estadísticos o algún emprendimiento que ya tenga relación con el negocio o con lo que tú quieras emprender, ¿no? Bueno, esto es lo que le podría introducir sobre lo que es ciencia de datos. A continuación le dejo con mi compañero. Bien, profesor, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el desarrollo. Pues la ciencia de datos en realidad es en realidad está inmiscuida bastante en todo tipo de empresas, bien sea emprendimientos grandes, pequeños, en todo tipo de negocios. En realidad la ciencia de datos nos está permitiendo transformar los negocios en una ventaja competitiva de una manera que pueda mejorar el tema de los ingresos, por ejemplo, brindar un mejor servicio, mejor calidad. Los datos están presentes y son muy necesarios en todas las disciplinas científicas y profesionales. A continuación les voy a mencionar algunas en las que hemos desarrollado. El Big Data, por ejemplo, el Machine Learning, mapas y geolocalización, aspectos éticos y legales, el Business Intelligence, Internet y redes sociales, por ejemplo, que es muy utilizado hoy en día, el periodismo de datos. Por ejemplo, solamente para hablar de un punto en específico, los mapas y la geolocalización. La geolocalización es un término muy utilizado para describir la capacidad de detectar y registrar lugares, fechas, hora, por ejemplo, bastante información de donde visita en este caso el usuario, pues, ¿no? Y dentro de ello
Hay tipos de geolocalización, por ejemplo, geolocalización GPS, GSM y geolocalización Wi-Fi, por ejemplo. Gracias, profesor. A continuación vamos a hablar sobre la contribución al desarrollo humano. La ciencia de datos es importante ya que nos ayuda a considerar un enfoque muy novedoso, ya que esto nos permite lograr, digamos, una obtención de información múltiple sobre distintas disciplinas científicas, ya que esto nos ayuda a identificar el comportamiento clave para así poder obtener, digamos, de una manera estratégica un negocio, ya que esto nos ayuda a tomar unas decisiones en donde nosotros podemos utilizar, ¿no?, distintas estadísticas, matemáticas, para así poder interpretar los datos de ciencia. ¿De qué manera nos podemos, digamos, contribuir al desarrollo humano? La ciencia de datos, digamos, ofrece unas soluciones para así poder, digamos, complementar en la vida cotidiana, ya que nos ayuda a responder distintas misterios en la humanidad. Como podemos saber, ¿no?, en la ecología del desarrollo humano tenemos, ¿no?, como primer rango tenemos el que es el humano, luego le sigue, digamos, el empresarial, luego el científico, luego el social y tecnológico, ya que estos son muy importantes para así poder lograr y tener el acceso del conocimiento de la ciencia de datos. Muchas gracias. Ciencia de datos. La ciencia es una rama del saber basada en un conjunto de conocimientos objetivos y verificables. Resulta muy importante para explicar y comprender la vida, incluso ha permitido resolver muchos misterios de la humanidad. Si bien es cierto que las tecnologías continúan produciendo avances sin precedentes a un ritmo veloz, la transformación digital solo puede brindar su máximo potencial si canalizamos el poder de los datos que ésta nos brinda. Podemos decir que existen tres pautas importantes para la ciencia de datos. Una es fomentar nuevas ideas y estrategias comerciales. 2. El seguimiento y el análisis de datos. Y 3. Mejora procesos y productos. Es decir, que en la actualidad existe un consenso generalizado de que un conocimiento o teoría resulta válido en la medida que puede ser probado de una manera científica. Entonces, muchas empresas han hecho de la ciencia de datos una prioridad y están realizando grandes inversiones en ella para poder estar a la vanguardia y ser más competitivos en el mercado. ¿Y quiénes son los encargados de supervisar el proceso de la ciencia de datos? Los directores comerciales, que son los que trabajan con el equipo de ciencia de datos para definir el problema y desarrollar una estrategia para el análisis. Pueden ser los jefes de una línea de negocio como de marketing, finanzas o ventas. 2. Los directores de tecnología informática. Son los responsables de la infraestructura y de la arquitectura que asistirá a las operaciones de ciencia de datos. Supervisan continuamente las operaciones y el uso de los recursos para garantizar que los equipos de ciencia de datos operen de una forma eficiente y segura. Y 3. Los directores de ciencia de datos. Estos gerentes supervisan el equipo de la ciencia de datos y su trabajo diario. Son los creadores de equipos que pueden equilibrar el desarrollo del equipo con la planificación y el monitoreo del proyecto. Doy pase a mi siguiente compañero para que continúe con las conclusiones. Buenas noches. Continuando con la exposición, hablaremos de las conclusiones sobre la ciencia de datos. En la actualidad, la ciencia de datos juega un papel muy importante prácticamente en los aspectos de las operaciones y las estrategias comerciales de las compañías. Muchas empresas están empleando lo que son la ciencia de datos, le están dando prioridad y están realizando mayores inversiones, porque la ciencia de datos sabemos que revela tendencias y genera información para las empresas que pueden utilizar para poder llegar a obtener mejores decisiones y tener sobre todo
una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Porque sus productos y servicios pueden ser más innovadores. La ciencia de datos sabemos que está en todos los ámbitos de aplicación. Se puede aplicar en la medicina, en las leyes, en asesorías legales, en distintos procesos de marketing, ¿no? Entonces, ¿qué les va a permitir, por ejemplo, en la medicina, obtener mayores análisis en los exámenes médicos y los síntomas a través de estos datos? También determina, en este caso, por ejemplo, en los centros de llamada, en los call centers, determina la fuga de clientes analizando los datos que se recopilan los centros de llamada para poder generar un mayor marketing, optimizar la cadena de suministros al predecir cuándo se producen fallos en los equipos, sobre todo en el área tecnológica, ¿no? Y sobre todo que mejora las ventas al crear recomendaciones en clientes basados de compras anteriores que ya pueden dar fe de ello. Entonces, la ciencia de datos es muy importante, que nos va a permitir poder sobresalir y seguir escalando con la mejor toma de decisiones, y por qué no decirlo, siendo también aplicado un buen software que permita obtener una mayor búsqueda. Muchísimas gracias.